Y ahora nos adentramos a un diálogo un poquito más profundo, cogiendo el hilo de lo que ya ha entrado pues, Miriam, de los momentos vitales. Vamos a abordar un poco ya la mesa redonda, donde yo ahora voy a llamar a los participantes y quiero dar la bienvenida a los ponentes que nos acompañan hoy, a Ángeles Marzo, Head of Talent and Learning de ING Spain en Portugal. Si quieres tomar asiento aquí, por favor, el primero de todo. Después a Sandra Vilaseca, Head of Talent and People Innovation en NTT Data. Aquí, gracias. Después seguido Úrsula Mariategui, responsable de diversidad, equidad e inclusión de Dirección de Talento en Leroy Merlin, España. Y a Juan Apresa, Talent Organization Director en Palladium Hotel Group, que ahora mismo se incorpora y están acabando de poner el micro. En esta mesa redonda, gracias Juan, mira, toma asiento aquí. Vale, pues, bueno, hemos improvisado ya, perdona. Y hemos montado la mesa redonda después, combinando escenario con Máximo y con Miriam. Y bueno, ahora, después de todo este preámbulo, nos hemos ido acercando a lo que vamos a abordar ahora. Y os quisiera pedir ahora, os iré activando, diríamos, para que nos podáis acercar primero a vuestra posición, a vuestro sector y empresa, y ya lanzo un poco la pregunta para bajar foco y acercar a la audiencia a lo que yo he tenido el lujo de verlo un poco en las detrás, diríamos, al prepararlo todo, de cómo lo hacéis en vuestro sector, en vuestra experiencia, el poder crear, ofrecer estas estrategias personalizadas con un objetivo de poder retener y atraer este talento. Pero bueno, yo iré preguntando, que soy muy preguntona. Entonces yo quería empezar pues contigo, Ángeles, si te nos puedes presentar, acercarnos al sector bancario de ING y ya te lanzo. Acércanos a lo que ya me explicaste del punto clave que lanzáis vosotros para atraer este talento y retenerlo. Muy bien. Pues nada, lo primero, dar las gracias a Máximo y a Miriam, que la verdad es que ha sido un lujo poder escucharos. Y muchas gracias aquí por la invitación y a mis compañeros de panel. A mí me gustaría pues, hoy compartir, ¿no? Compartir cómo lo hacemos en ING. Y a mí el título, ¿no?, de recursos humanos ante el espejo me parece como muy appealing, ¿no? Porque es verdad que es ese momento de cuál es nuestro valor. Y a mí una de las cosas que más orgullosa me hace sentir, ¿no?, de cómo hacemos las cosas en ING es que recursos humanos estamos de la mano de negocio. O sea, hemos hecho muchísimo esfuerzo por hacer esa transición a no ser un área de proveedor de servicios, sino ser un área que entiende cuál es la estrategia de cliente, entiende qué es lo que estamos intentando construir para nuestros clientes y traduce esa estrategia de cliente, esa estrategia de negocio a lo que son las estrategias de personas, ¿vale? Entonces, es ahí desde donde comenzamos. Entonces, para lo que es el punto más específico de hoy, ¿no?, que es ese punto de atracción, pues me vais a permitir que os comparta pues, pinceladas, ¿no?, de prácticas que estamos poniendo en marcha o que llevamos ya un tiempo trabajando en ellas. La primera es tener muy clara la misión, y aquí, a nivel de equipo, le hemos dedicado un tiempo a poner las palabras de a qué respondemos. Y le hemos puesto un titular de estos que a lo mejor luego a Máximo le podría entrar alergia, pero a nosotros nos inspira y nos sirve de luz. No. Es al final el saber ese propósito, ¿no? Para nosotros es convertirnos en un imán del talento de la gente buena, buena gente. ¿Por qué? Porque buscar al talento que cumple con las necesidades que tenemos técnicas es absolutamente fundamental, pero para nosotros es aún más ese punto de buena gente, ese punto de encaje cultural, ese punto de sentirse parte de lo que somos, ¿no? Entonces, con esta misión, ¿no?, que es la que pues, nos da un poco nuestro horizonte, os voy a compartir distintas etapas. La primera es, la comentaba también Miriam antes, es ese darse a conocer, ¿no? Al final estamos en un mundo súper competitivo, el talento, ¿no?, pues
sobre todo en las nuevas generaciones, pues empieza a ser más escaso que en otras generaciones, y es muy importante darnos a conocer. ¿Qué estamos haciendo desde ING? Estamos trabajando muchísimo redes sociales. Por supuesto LinkedIn, pero también TikTok. Estamos bastante activos en TikTok, y aquí lo que intentamos es hacer a los compañeros, a los profesionales que son parte de ING, partícipes de esta estrategia. ¿Por qué? Lo comentábamos también anteriormente cuando escuchábamos a Miriam, porque nos importa mucho el punto de autenticidad, que lo que queremos transmitir no sea algo que transmitimos desde la marca, sino que sean los propios compañeros, los propios profesionales los que lo vivan, ¿no? Y que sea algo pues, con vídeos de testimonials, con intervenciones, que realmente sea algo que muestre esa autenticidad que para nosotros es tan importante. Esto para darnos a conocer la marca. La segunda etapa que me gustaría compartir ahora con vosotros es toda la parte de la reputación. Y aquí pues trabajamos con partners muy estratégicos y con mucho foco. Evidentemente Top Employers es uno de ellos, ¿no? Y cada año participamos en la certificación, cada año vemos cuáles son las recomendaciones que nos hacen, y trabajamos pues, muy de la mano con ellos, y también utilizamos otras plataformas. Una, por ejemplo, que estamos trabajando ahora, que muchos de vosotros conoceréis, Glassdoor, la seguimos y la monitorizamos vamos, diariamente, ¿no? Al final es una plataforma que democratiza la información de los candidatos, y para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Pues porque al final la reputación es súper importante, cometemos errores, y lo importante no es no cometerlos, sino estar en ese momento de escucha activa para cuando los cometes saber reaccionar rápido, ¿no? Entonces ese punto de escucha activa, mejora continua, tienes que tener esos lugares en el mercado, ¿no? Donde te den esa información. A modo de ejemplo, pues en Glassdoor hace un mes y medio teníamos una puntuación, ahora hemos bajado 2 décimas, estamos investigando por qué es lo que ha pasado para haber bajado, ¿no? Bueno, pues ese punto de escucha y con humildad ver de qué manera se puede seguir mejorando. Entonces esto es en cuanto a la reputación. Me voy al tercer punto del viaje que os estoy haciendo y me voy a la parte de talento, ¿no? Esa parte de atracción, lo que es ya el proceso. Y aquí, mucho más ligada, ¿no?, a los momentos vitales que estamos viendo, pues lo que intentamos es crear un proceso donde la experiencia del candidato se tenga muy en cuenta, ¿no? Tenemos un proceso que está muy tasado, una metodología que lo que nos da es mucha agilidad y solidez para conseguir atraer a sus candidatos que tienen, como decía al principio, ¿no?, las competencias que necesitamos en cuanto a la parte técnica, pero también en cuanto a la parte del encaje cultural. Y aquí monitorizamos mucho con datos, ¿no?, cómo queremos que sea esa experiencia. Os mencionaba la parte de agilidad. Nos hemos propuesto que nuestros procesos, desde que publicamos hasta que tenemos al candidato, sea un mes. Ese es nuestro objetivo y lo conseguimos en un porcentaje muy, muy alto. Y la otra es esa experiencia, ¿no? Y para nosotros que los candidatos nos den un 4,5 mínimo sobre 5 es absolutamente fundamental. Y esos son los targets que nos ponemos y que los tenemos pues muy, muy en cuenta, ¿no?, en todos nuestros procesos. Y luego, una vez ya que las personas pues, son parte del equipo, mencionabas antes la palabra retención. A nosotros la palabra retención nos salen sarpullidos, porque lo que queremos es, como decía un anuncio, no sé si os acordáis, algunos de los que estáis aquí presentes, un anuncio de ING hace unos años de quédate con quien te quiera libre, ¿no? Pues así es como nos gusta a nosotros también presentarnos ante nuestros compañeros, ¿no? Queremos que los compañeros que forman parte de ING estén en ING como un acto de libertad y de voluntad, ¿no? No retenidos. Entonces, para eso trabajamos muchísimo una parte común, ¿no?, que es la parte que se ha mencionado también antes, ¿no?, de propósito y la parte de valores, y luego una parte, ¿no?, y que estamos hablando de los momentos vitales, pues muchísimo más de la necesidad de cada uno, ¿no? Para la parte de propósito, a nosotros lo que nos mueve es esa pasión por los clientes, que de verdad nos lo creemos, que de verdad cada día lo que intentamos es
entender las necesidades de los clientes en las distintas áreas del banco, sea tecnología, sea recursos humanos, sea marketing, sea auditoría, ¿no? Todos trabajamos para ese fin y de verdad es algo que trabajamos muchísimo, ¿no? Ese propósito común. Y luego nuestros valores, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Que en nuestros casos, os lo cuento muy brevemente, son 3. Es el hacer que las cosas pasen, ese compromiso, ¿no? con cumplir con los objetivos. El segundo, que a mí es mi favorito, que es el ayudar a los demás a tener éxito, es esa ayuda al compañero, es ese espíritu de colaboración. Y el tercero es ir un paso por delante, ¿no? Es generar ese ADN de innovación, de curiosidad, de ver qué es lo que se está moviendo en el mercado, ¿no? Entonces, ese propósito y estos valores es lo que nos une y luego lo que intentamos es tener una cultura que tenga ese punto de flexibilidad para adaptarse a los momentos vitales que hablábamos antes, ¿no? Y que nos mencionaba también Miriam. Pues no es lo mismo el momento vital de alguien que acaba de ser madre, alguien que acaba de ser padre, alguien que tiene a sus padres enfermos, alguien que está sufriendo una enfermedad. Bueno, pues lo que intentamos es tener tanto a nivel de compensación total como a nivel de cómo se trabaja y de flexibilidad, como a nivel de beneficios que se den, ¿no? Pues campamentos, peluquerías, ¿no? Pues una serie de ofertas que se adaptan a lo que pueda necesitar cada persona. Y ahí es realmente donde trabajamos, ¿no? Una parte súper importante donde también le dedicamos muchísimo esfuerzo es a la parte del crecimiento, ¿no? Y se veía antes en las estadísticas que veíamos, efectivamente la compensación es súper importante, efectivamente también es súper importante toda la parte de conciliación, pero lo que nosotros también vemos es que para la gente es súper importante también el seguir creciendo, el tener oportunidades para seguir construyendo, seguir aprendiendo. Y ahí estamos muy enfocados. Luego, si queréis, en la parte de preguntas y respuestas, para no alargarme mucho más, ya tengo preparada. Hablamos sobre después. esto, pero es una parte que también fomentamos mucho, ¿no? Cómo somos capaces de generar esas oportunidades de crecimiento. Muchas gracias, Ángeles, por todo el contexto y los principales puntos de ING que nos has compartido. Enlazando de ING, que una parte, bueno, sois un banco digital, enlazo con NTT Data, Sandra, y quisiera que nos acercaras a tu realidad y tu experiencia en un entorno donde vuestro servicio y oferta coincide y converge totalmente con vuestro capital humano, vuestras personas, que son todo este equipo técnico. ¿Cómo lidiáis con este capital humano? Acércanos a tu realidad. Gracias. Pues sí, os cuento un poco, ¿no? Nosotros somos como el arquetipo, ¿no? Sector tecnológico, ¿no? Que todo el mundo nos mira cuando hablamos de conceptos como este mal llamado guerra por el talento y este contexto, ¿no? A ver, os ubico un poco primero en NTT Data. A nosotros lo que ofrecemos son ayudar a nuestros clientes, a acompañarles en el uso, en la adopción y en la evolución de la tecnología para que les ayude a resolver sus retos de negocio. En el mundo somos más de 50.000 profesionales en más de 25 países y aquí en España somos más de 20.000. ¿Vale? Es decir, sector tecnológico, donde la demanda por el talento es altísima y además con un volumen, con unos números altos. Nosotros aquí, por ejemplo, en España, contratamos anualmente, o el último año hemos contratado alrededor de 4.000 personas. ¿Vale? Es decir, necesitamos hacer cosas en un sector muy competitivo y además con cifras altas, ¿no? Es cómo hacemos todo esto, ¿no? de personalizar aquí, ¿no? Porque no parece sencillo. Muchas veces nos preguntas cómo consigues personalizar si tienes que contratar 4.000 personas, que suena más a una fábrica de contratar de alguna manera que a una capacidad realmente de poder personalizar, ¿no? Primero, dos ideas, ¿no? Quizá un poco más teóricas y luego me encantará compartir. De hecho, no sé quién lo ha mencionado antes, podríamos estar toda la semana, creo, todos hablando de esto, ¿no? Pero dos ideas teóricas de cómo lo hacemos y voy a coger el reto de Máximo también, que nos ha lanzado antes, ¿no? Y Ángeles lo mencionaba ya. Yo creo que para nosotros personalizar es personalizar mirando o poniendo en el centro dos cosas. La persona, sí, obviamente, muy relevante, pero también el negocio, ¿no? Hay que mirar, personalizar a la persona cuáles son sus intereses, sus momentos vitales
el perfil incluso que tienen. Nosotros nos encontramos que aunque estemos dentro del sector tecnológico y puede parecer que todos los profesionales de este ámbito pues pueden ser más homogéneos, la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que, primero, por un lado, nosotros para hacer lo que hacemos cada vez más necesitamos perfiles más diversos, necesitamos filósofos para trabajar la ética de la inteligencia artificial, necesitamos lingüistas para trabajar los chatbots o otro tipo de soluciones, ¿no? Y luego es verdad que dentro del sector tecnológico además hay mucha diversidad de perfiles, ¿no? Con lo cual, hemos de tener en cuenta esa diversidad de perfiles, esos intereses y escuchar lo que nos dicen, ¿no? Creo que era Miriam que lo mencionaba, ¿no? No sesgar desde lo que yo creo que le puede interesar a una persona más de un talento más senior o en una etapa más avanzada, sino escuchar y entender que en esa misma etapa me voy a encontrar personas con intereses distintos. Esos intereses y también escuchar, conocer, entender nuestro negocio, ¿no? Yo creo que esto desde las áreas de talento, yo creo que hace muchos años que lo aprendimos todos, pero que no nos podemos olvidar, ¿no? De escuchar, entender el negocio, porque además lo mismo, dentro de que mi negocio puede ser tecnología, no es lo mismo cómo se tiene que trabajar el negocio de la inteligencia artificial o el negocio de la outsourcing de servicios, con lo cual tengo que entender qué ocurre ahí y, por tanto, cómo tengo que personalizar mi propuesta de valor al talento en ese ámbito. Y bajando un poco desde esta idea general, ¿cómo trabajamos con estos volúmenes personalizando las propuestas de valor al talento? A nosotros nos gusta, Miriam hablaba de Playmobil, yo voy a hablar de Legos, que también creo que todos vais a conocer, ¿no? Nos imaginamos todo como si estuviéramos construyendo figuras de Lego, ¿no? Cada Talent Value Proposition es una figura de Lego. En esa figura de Lego yo tengo piezas, como pueden ser la base, que son más transversales, ¿no? Mi cultura es una pieza transversal. En cualquiera de mis propuestas de valor al talento personalizada yo voy a tener esa pieza, ¿no? Pero luego hay otras piezas que yo voy a ir sumando en cada una de mis figuras en función de para qué negocio esté construyendo esa propuesta de valor al talento, para qué segmento de talento lo estoy haciendo, ¿no? Y ahí es donde sí que voy a tener piezas que van a ser distintas, ¿no? Y al final, pues con todas esas piezas voy a acabar construyendo mi figura de Lego, que será lo que yo al final le acabe contando a una persona que esté interesada en incorporarse en NT Data, en ese negocio, que además pertenezca a este segmento de talento, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda también a manejar la complejidad de lo que puede ser personalizar diferentes propuestas de valor al talento. Hablando de ejemplos más prácticos, habíamos hablado con Luisa, ¿no? cuando hablábamos o yo le contaba cómo lo trabajábamos, de cómo trabajamos toda nuestra parte de atracción de talento, en la que hemos desarrollado, ligando a lo de incorporar el marketing, todo un proceso de inbound recruitment, que al final no es más que, no es fácil, pero no es más que tratar a nuestro talento como si fueran potenciales candidatos, potenciales clientes y desarrollar estrategias de marketing, ¿vale? Para trabajar en ello. Y luego a nivel de engagement, de fidelización, esas figuras, esas piececitas de Lego distintas, que luego cuando sigamos con las preguntas, por no añadirlo todo ahora, os cuento ejemplos más concretos, tanto de cómo desarrollamos el inbound como de cómo fomentamos estas piezas distintas para potenciar el engagement. Muy bien, muchas gracias, Sandra, por esta aproximación. Y ahora quisiera acercarnos al entorno del retail con Leroy Merlin y contigo, Úrsula, de la mano, para conocer pues, cuál es vuestra realidad en una compañía que consta con más de 18.000 colaboradores y con también unos equipos, con profesionales de diferente perfil y con una compañía que tiene un poco el lema de que la empresa tiene que ser como un espejo de la sociedad, la cual es diversa y todo el mundo debe tener cabida, enlazando un poco, como he comentado en las primeras ponencias, ¿no? De la diversidad, lo importante de integrar todas las partes. Cuéntanos un poco. Bueno, Yusa, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para empezar, lo que os voy a decir es que el café para todos ya no vale. Esto es una realidad absoluta. Y luego, por otro lado, estamos en un momento, o ya llevamos en un momento, en el que hay una guerra de talento que es bestial. Los candidatos ya eligen dónde quieren trabajar y por qué quieren trabajar. Por eso
el hacer la reflexión de cuál es la propuesta de valor al empleado que yo quiero. Por un lado, que tengan mis colaboradores y mis colaboradoras para poder no retenerlos, también es una palabra que a nosotros no nos gusta usar, sino que fidelizarlos, o sea, que estén con nosotros porque les apetezca y porque les ofrezcamos algo lo suficientemente interesante, tanto tangible como intangible, para que quieran pertenecer a nuestro equipo, ¿no? Y luego, por otro lado, también, cómo yo puedo atraer a ese talento que está pululando por el mercado. Por un lado, ese candidato activo, que es el que está buscando activamente, válgame la redundancia, trabajo, pero también cómo puedo llegar a ese buen talento, ese mejor talento del mercado, que es también talento pasivo, que no está buscando trabajo, que no está en un proyecto, y perdóname la expresión, que le mola mucho y que verdaderamente no tiene al Leroy Merlin en su top of mind. Pues eso es una realidad. Dicho esto y poniendo este contexto, nosotros aproximadamente hace 4 años teníamos una EVP que además la trabajamos de la mano de People Matters, ¿verdad? Nuestro Vive, Suma y Crea, con People Matters hicimos, bueno, todo lo que es al final, el ponerle orejas muy grandes, ¿no? Y una escucha muy activa a nuestros distintos grupos de interés. Me interesa saber qué pueden pensar los candidatos, me interesa saber qué piensan las personas de mi equipo, me interesa saber cuáles son las percepciones, todo eso tangible, eso que se toca, que se vive, que es tangible, o sea, que lo tenemos ahí, pero también toda la parte intangible, eso que no se ve, eso que no se toca, eso que no se siente, pero me hace que tenga ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Luego hablaremos también de pertenencia, sí, ¿verdad? Si nos da tiempo. Entonces, nosotros tuvimos lanzamos esa VP, pero después hicimos una reflexión, porque al final tenemos que estar evolucionando, estamos en un cambio constante, estamos en entornos, antes eran los entornos Buca, ahora son los entornos Bani, yo la verdad que es que al final entornos que son muy inciertos y sobre todo muy cambiantes, ¿no? Entonces, volviendo a hacer ese mismo ejercicio de escucha activa, de saber qué era lo que valoraban, lo que se pone en valor, pues lo que hicimos es lanzar nuestra nueva propuesta, nuestra nueva EVP, que es, bueno, hacemos match, ¿no? Al final, ¿por qué hacemos match? Porque yo quiero, o sea, pues enganchar contigo y quiero que exista un cortejo y que eso luego me lleve a un enamoramiento, ¿no? A ese momento inicial, bueno, como cuando tienes tu primera cita, ¿no? Esa sensación de nervios, de ganas, y que al final todo lo que yo te estoy contando te guste lo suficiente como para que tú seas quien me elijas. Y dentro de esta EVP, o sea, no voy a contar los atributos porque sonaría como demasiado como un guión muy aprendido, ¿no? Pero lo que sí que os puedo contar para poneros también más en contexto es que Leroy, como bien ha dicho Lluïsa, somos 18.000 colaboradores y colaboradoras trabajando en España, pero pertenecemos a un grupo que se llama Grupo ADEO, que esto los candidatos no lo sabían, ahora sí que empiezan a saberlo, ya os voy a contar el por qué os estoy contando esto, y tenemos presencia en más de 20 países bajo más de 10 marcas comerciales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que somos unos 165, 170.000 personas trabajando repartidas por todo el mundo. Y esto ahora me lo quiero llevar a la EVP porque nosotros no vendíamos algo que para mí, o sea, yo hice la reflexión y dije, ¿por qué no estamos vendiendo que para ciertos perfiles que les pueda apetecer pueden tener la posibilidad de hacer una carrera internacional? Porque también es cuando hacíamos esa escucha había cierto target que verdaderamente quería explorar este tipo de posibilidades. Luego, por otro lado, otro de los grandes puntos, ¿no? Y de ítems donde basamos nuestra EVP es que aunque somos una multinacional, somos una gran familia. Son dos conceptos que parece que no pueden ir unidos, porque multinacional y familia es como que no pueden ir unidos. Bueno, pues en nuestro caso sí que se hace esa magia, ¿no? O sea, trabajamos mucho desde la cercanía más inspiradora, intentando y haciéndolo una realidad, o sea, que no haya esas jerarquías, o sea, al final que tú, y que además tú, indistintamente de la posición que tengas, puedas tomar decisiones, estés incluido en las tomas de decisiones, algo que es súper importante, que al final tus opiniones, tus ideas sean tenidas en cuenta y sean valoradas. Luego, además, algo que me parece que es totalmente importante y es poder decir muy alto que tú eres el dueño de tu carrera, que tú eres el dueño de tu carrera profesional. Y yo, como compañía, lo que voy a hacer es ponerte las herramientas a tu disposición para que tú puedas crecer
conmigo, en transversal, en horizontal, si quieres hacer una carrera internacional. Esto muy a grandes rasgos. Y al final, bueno, pues yo no voy a decir que las personas están en el centro, porque además no lo digo nunca, Máximo, que no lo digo nunca. Lo que sí que voy a decir para poder cerrar es que para mí las personas tienen que ser las protagonistas de la peli. Porque detrás de nuestros procesos, de nuestros procedimientos, de nuestras herramientas, estamos nosotros, todos los que estamos hoy aquí, todas las personas que trabajan con nosotros y para nosotros, que son las personas. Y las empresas que conocen a sus personas, que las empoderan, trabajan con ellas, generan un entorno de seguridad psicológica, son empresas que al final van a ser totalmente líderes e imparables. Muchas gracias, Úrsula. Y ahora, Juan, ya para cerrar la fase de acercamiento y poder empezar con la mesa, te quería pedir que nos acercaras ahora a tu entorno, un entorno de gestión de hoteles, una compañía presente en más de 6 países, más de 50 hoteles, personal muy diverso. Sí, ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, yo te diría que contaríamos como con 3 verticales. Una que tendría que ver con todo lo que es atracción, tanto ya en lugares donde estamos con centros muy posicionados, con todo lo que tiene que ver evidentemente con hospitality, y luego también abriendo nuevos campos para todo lo que tiene que ver con otro tipo de funciones ligadas al mundo corporativo, que ese, digamos, nuestro gran reto en esa parte de atracción. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con posicionamiento, con todo lo que tiene que ver con identidad, marca y demás, que ahí también, bueno, pues tenemos nuestra estrategia, diferentes partners, también partners con Top Employer. Y la más importante, en la que nosotros ponemos más foco y más esfuerzo, es en todo lo que tiene que ver con la fidelización, a través de, utilizando como palanca un programa cultural muy fuerte en el que venimos años trabajando. Nosotros siempre decimos de broma que la mejor forma de atraer es para nosotros fidelizar, porque estamos en centros de muchísima presión, donde hay rotación. Entonces, en algún lugar hay que poner el foco. Ponemos el foco en todo lo que tiene que ver con fidelización y con fidelización, dentro de ello con el programa cultural y sobre todo empoderando a la figura de los managers. Porque llega un punto en que sí, yo creo que cualquier empresa ya posicionada, ya profesionalizada, cuenta con un pool de herramientas y de beneficios, digamos, a nivel mercado, competente, sólido. Pero es cierto que al final el que marca la realidad de cada uno de los integrantes es su responsable, es su manager, y es el que es capaz de saber qué le corresponde a cada uno, es capaz de flexibilizar, es capaz de, al fin y al cabo, marcar la realidad de cada grupo. Hay algo que se dice, que es que no dejamos empresas, sino que dejamos a nuestros jefes o responsables, y es totalmente cierto, y es al fin y al cabo porque ellos marcan nuestra realidad del día a día. Entonces ponemos muchísimo foco en trabajar pues ese manager preocupado, accountable, capaz de leer a su equipo. Estamos muy preocupados en todo lo que tiene que ser comunicación bidireccional. De hecho, nos reconocieron Top Employer con una best practice a nivel escucha activa, Palladium Voice, y refiriendo a lo que comentaba Máximo, que estoy totalmente de acuerdo con él, todo lo que es people-centric, las personas en el centro, personas primero, yo creo que se está convirtiendo un poco en un lugar común, pero, porque siempre hay un pero, siempre, hay ciertos sectores como es el nuestro en el que tiene gran parte de verdad. Me refiero a que tiene un impacto directo en el negocio. Para nosotros al final somos un negocio que transmitimos experiencias directas al cliente, y el vehículo para transmitir esa experiencia al fin y al cabo es el colaborador. Entonces, ahí tenemos que estar y hacemos mucho hincapié con todos los equipos de manager, precisamente despojando todo esto de romanticismo, ¿no? Como diciendo, oye, mira, eso tiene un impacto directo en el negocio. Está bien que lo hagas por ética, está bien que lo hagas porque eres buena persona, pero a la vez ten en cuenta que en tu caso tiene un impacto directo en el negocio. Satisfacción es GOP en negocio, satisfacción del cliente es también que seas capaz de subir el precio de una habitación, con lo cual es impacto en GOP, y tú no puedes desmembrar la experiencia del cliente en tanto un servicio y lo que ese colaborador aporta. No es cuando recibes un paquete de, no sé, Amazon,
que le preguntas a tu amigo, oye, ¿qué tal? ¿Te han gustado las zapatillas? Me la han entregado, no estoy muy contento con cómo me la han entregado. Eso no pasa. En nuestro caso el impacto es directo. Entonces, ya os digo, desvistiéndolo en el buen sentido del romanticismo, hacemos mucho hincapié en personas en el centro porque es impacto directo en negocio. Muy bien. Nos comentabas, ahora te cojo de aquí y volveremos para Muy allá. bien. ¿Vale? Y vamos ya colaborando en respuestas, no os cortéis en ir complementando, ¿no? Porque seguro que quizá preguntas que pueda lanzar ahora Juan o a Úrsula, podéis ir complementando. Yo partiendo de ti, Juan, del grupo, diríamos, bueno, es muy grande todo vuestro grupo. Si te pidiera pues, conocer algunas medidas concretas que habéis aplicado para evitar, diríamos, esta gran rotación, ya que tenéis un gran capital humano muy flotante, ¿no? Ya que es el mientras que no sale esto, estoy aquí, tal. Bueno, hay una para parte- acercaros y decir, bueno, input, pues habéis hecho, Bueno, por para ejemplo. empezar, nosotros vivimos diferentes realidades, porque tenemos por una parte todo lo que tiene que ver con un mundo corporativo, con un mundo regional y con un mundo de operativa, de unidad de negocio en cuanto a hotel. Y luego lo que sí hacemos en cuanto a medidas muy concretas es ser flexibles y ser muy, como te diría, muy sensible a ese tipo de realidad. Desde todo lo que tiene que ser un paquete más básico a la vez de flexibilidad, poder flexibilizar horarios, invertir en todo lo que es crecimiento, para todo lo que tiene que ver el mundo corporativo, en el mundo hotel, pues dar beneficios que a ellos les pueda resultar la vida más fácil dentro de la naturaleza de lo que hacen, porque antes lo comentábamos, ¿verdad? Que una persona que esté en un bar de un cierto resort de mixólogo, pues lo va a tener difícil para teletrabajar, a no ser que se genere algún holograma o algo, pues lo va a tener difícil. En ese sentido, pues hacer que su turno sea pues lo más cómodo posible para él, que pueda flexibilizar hora de entrada y salida, que pueda tener beneficios, que pueda comer allí, cenar allí, ir al gym allí. Entonces, se trata simplemente de desarrollar estrategias. Y me encanta lo que has dicho, ya el café para todos se acabó hace tiempo. Para cada realidad, contar con estrategias personalizadas. Nosotros en nuestro caso tenemos un pool de estrategias más transversales y luego una capa que si hacemos una adaptación o bien por familia, regional, corporativo, hotel, incluso por unidad, porque también hay diferencias en la marca, y por región. Pero al final, como os decía, para nosotros muchísimo foco en esa figura del manager responsable, que al final es el que está en contacto con esa operativa y es capaz de saber leer una necesidad aún más personalizada. Esto me enlaza mucho, esto me lo comentó Úrsula en la charla que tuvimos cuando lo preparamos, que también, ¿no?, me explicaste que también estáis totalmente pues, automatizados al final, porque os vais segmentando como una dirección nacional, después por tiendas y después que cada tienda, para acercarte a estas realidades, porque de todos los colaboradores, o sea, ¿cómo lo haces? Lo que decíamos antes, ¿no? Personalizar cuando son tantos, se personaliza. Personalizar cuando somos tantos y tantas. Correcto, sí, es la tendencia. Claro, soy la de diversidad. Entonces, no, ahora en serio, personalizar con 18.000 colaboradores y colaboradoras es absolutamente, o sea, es muy complejo, pero nunca imposible. O sea, para mí la palabra imposible no existe en el vocabulario. La cuestión está en trabajar esa prueba-error, ¿no? Entonces, nosotros cómo estamos segmentados, ¿no? Para que, bueno, muy parecido a cómo estáis segmentados vosotros. Tenemos lo que serían nuestras tiendas, donde tenemos ahí nuestros equipos más operativos, ¿de acuerdo? Dentro de cada una de nuestras tiendas tenemos un director de tienda o un líder tienda, que al final es como un CEO en pequeñito. O sea, bueno, un CEO en pequeñito, que decir, un CEO que pilota. Yo me digo, sois CEOs en pequeñito, y me miran como diciendo, Úrsula, ¿en serio? Digo, sí, en serio. Pero bueno, al final son CEOs, de alguna manera, o sea, y además están gestionando un equipo dependiendo de si la tienda es una compact, una de las grandes, nosotros la llamamos GSB, pero voy a intentar no usar terminología de esta, que luego la gente se pierde y dice, pero ¿qué me está contando esta señorita? ¿No? O tiendas que son las grandes, ¿no? Donde hay aproximadamente unas 250 personas. Luego, por encima de lo que es las tiendas, tenemos los equipos regionales. Tenemos nuestros directores regionales y el equipo de HR Business Partner. Y luego estamos el corporate. Y al final el corporate estamos en el back.
O sea, las tiendas, al final, son el core del negocio, son las que nos dan de comer a todos y a todas, pero sin este back, verdaderamente las tiendas no podrían funcionar sin una central de compras, sin un departamento de compliance, sin finance, evidentemente sin personas, sin diversidad, equidad, inclusión. Entonces, a la hora de personalizar, el ejercicio fue, nosotros habíamos puesto siempre mucho foco en atraer a nuestros perfiles de tienda, en atender al vendedor, vendedora, a lo que es el líder mundo, a los líderes tienda, a los logísticos, atención al cliente. Pero una reflexión que yo hice con nuestro equipo de talento, dije, no estamos poniendo el foco en atraer perfiles de recursos humanos o personas o people, como lo queráis llamar. No estamos atrayendo a perfiles de finance, no estamos atrayendo a perfiles marqueteros, a perfiles de IT tan importantes, además, porque la tecnología es la guía y está implícita. Está en todos lados. Es que está en todas partes. Y así te podría seguir diciendo diferentes perfiles, por ejemplo, perfiles de la supply chain. Y nos dimos cuenta, al hacer esa escucha, que este tipo de perfiles de corporate no nos elegían. No éramos atractivos, no éramos sexys. ¿Por qué? Porque la percepción que se tenía de nosotros es los chicos y las chicas de la camisa verde y somos los tenderos a gran escala, porque somos tenderos a gran escala. O sea, y esto es una realidad. Yo me siento muy orgullosa de vestir mi camisa verde y de ser una tendera a gran escala, pero sí que es verdad que nos faltaba talento, ese talento del bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajar en declinar por los diferentes arquetipos. Y además, para mí algo que yo creo que es súper importante, que las estrategias que lancemos, esa narrativa que nosotros tengamos, no suene a make-up. O sea, no digas, joder, qué de maquillaje se están poniendo estos del héroe, ¿no? Que sea auténtica. ¿Y qué manera de hacerla auténtica? Para mí fue, testimonios, piezas audiovisuales contadas por diferentes colaboradores y colaboradoras de las distintas áreas, que además estaban invitando ellos mismos a que vinieras a trabajar con nosotros. Y además, cuando estuvimos preparando toda esta estrategia, me decían, bueno, ¿cuál es el guión? No hay guión. ¿Cómo que no hay guión? El guión es que me cuentes tu peli, tu historia, porque quiero que eso sea real y que sea sobre todo creíble, ¿no? Entonces eso fue la primera parte para empezar a atraer. Y luego, evidentemente, como he dicho antes, que el café no es para todos, tenemos que personalizar muchísimo. Hay que personalizar todo lo que se pueda, porque no es lo mismo la realidad de un colaborador y una colaboradora de la tienda. O sea, el tipo de conciliación que yo tengo que trabajar para que esa persona, ese colaborador, esté a gusto, esté contento, me siga eligiendo, que el tipo de conciliación que yo le tengo que preparar y yo tengo que trabajar para una persona que esté en servicios corporativos. Y luego, dependiendo del momento de la verdad en el que tú estés, que eso además también está muy unido y es paralelo, son rectas paralelas con los momentos vitales, bueno, pues saber en cada momento qué es lo que te tengo que ofrecer. Y luego, por supuesto, tener la parte del salario, que pues, lo hemos visto antes, ¿no? Que el salario es como el higiénico, pero más allá del salario, tener también esa parte del salario que sea flexible, y algo que para mí es muy importante, que es el salario emocional. Es aquello que hace que yo vaya todos los días a la OFI súper contenta. Y además un colaborador, una colaboradora, un empleado contento, va a rendir un 33% más, va a cogerse un 80% menos de bajas, y a partir de ahí podríamos hablar de la rotación, el turnover, del absentismo, que al final todo lo que tiene que ver con esa propuesta que yo te hago a ti, con ese Employer Value Proposition, y cuanto más te lo decline, además, más personalice. De hecho, ahora estamos pensando en por qué no declinamos una EVP para personas con discapacidad. Me decían, pero ¿qué has tomado hoy, Úrsula? Digo, no he tomado nada. Quiero decir, ¿por qué no podemos personalizar o por qué no podemos personalizar para el colectivo senior? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, personalizar con todos esos públicos objetivos que, por un lado, sabemos que ya los tenemos en casa y, por otro lado, que es perfiles a los que yo quiero atraer a mi casa, al héroe. Vinculando el tema de generación. También ha salido, lo comentabais, el tema de flexibilidad, que es uno de los puntos claves en ING, y a la vez tanto para ING y NTT Data el tema del aprendizaje como gancho, ¿no? Este desarrollo para, no te diré retener, porque no lo he de decir, para fidelizar. Cuéntanos, Ángeles, en ING el 70-20-10.
Ponlo. Permíteme que en el tema de la rotación, un poco complementando lo que Por supuesto, decía claro. una cosa que nosotros ya estamos empezando a hacer con muchísima finura, y hablaba antes también Máximo de todo el tema de inteligencia artificial, desde esa escucha, desde estos surveys, ¿no?, que tenemos y que lanzamos, cuando tienes estos datos analizados también con data scientists y demás, estamos llegando a un nivel de precisión bastante fino para poder predecir qué personas y qué áreas, no personas concretas, qué áreas pueden salir en un plazo de un año y medio. O sea, que ese punto, ¿no?, que antes mencionábamos en la inteligencia artificial y muy ligada a la rotación, ¿no?, pues estamos ahora en un momento de una finura en los datos que realmente da muchísima información. Lo quería un poco compartir porque creo que aquí están haciendo unos análisis súper interesantes y que merece la pena, ¿no?, pues que en las corporaciones donde estéis vosotros, ¿no?, pues podáis también indagar ahí, porque hay un campo súper interesante. Es interesante. Uno de los puntos que yo tenía puestos como pregunta general para todos, y ya me salto el capítulo, pero Sandra, no te escapas. ¿Vale? El punto es cómo se mide la efectividad de estas estrategias personalizadas, que sin duda deben ser muy trabajosas, deben dar mucho trabajo a las entidades, a las compañías para aplicarlo. ¿Qué manera de medición? Decías la escucha activa. Entiendo que, como ya avanzaba Máximo, no solamente es el escuchar, sino es el tomar riendas, tomar acciones, desarrollarlas y aplicarlas, ver si funciona o no funciona, y replicar o descartar, ¿no? Y aprender, ¿no?, que Juan también tú decías, ¿no?, el tema de ir aplicando y corrigiendo, aprender y corregir, porque no siempre todo sale bien. Y bueno, Sí. un poco el punto al menos para nosotros, y quizás es un paso previo, Sí. y lo mencionábamos al inicio. Yo creo que a nosotros, al menos como intentamos trabajarlo, se trata de escuchar, obviamente, de escuchar, de arquetipar, pero para mí hay un paso que hay que poner entre que yo arquetipo y luego ofrezco esa propuesta de valor, que es la decisión tiene que estar siempre en la persona. Es decir, la elección de que esa pieza en concreto de la propuesta de valor al talento, la persona le interesa y quiere cogerla, tiene que estar ahí, porque si no creo que corremos el riesgo de sesgar con los arquetipos, ¿no? Os pongo un ejemplo concreto de que nosotros trabajamos con dos tipos de arquetipos muy ligados al momento vital, ¿no?, que forma parte del título de la charla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el talento más junior, para aquel talento que acaba de finalizar sus estudios y se incorpora a la compañía y que, según el arquetipo, está buscando aprender experiencias, ¿no?, poder vivir varias experiencias y poder promocionar y crecer salarialmente lo más pronto posible, ¿no?, que está en ese momento, pues tenemos un programa, le llamamos Pathfinder, que es un programa en el que las personas se pueden incorporar si una persona está en ese momento, pero quizá, por lo que sea, está buscando otras cosas, pues no se incorpora al programa. Es verdad que en este caso el ratio de incorporación en esa fase es muy, muy alta al programa Pathfinder. Y es un programa que lo que permite es que nosotros los vamos moviendo de proyecto y de cliente mucho más rápido, que hacemos procesos de evaluación con ellos semestralmente y hacemos procesos de revisión con ellos también semestralmente, que tiene unos programas de formación, una inversión en programas formativos con una arquitectura muy concreta y mayor inversión, bueno, respondiendo a esta búsqueda de aprendizaje, desarrollo rápido, ¿vale? Y ellos pueden elegir estar. Aquí tengo un ratio muy alto. Ejemplo, si queréis contrario, talento senior, ¿no? Nosotros somos consultora tecnológica, ¿vale? Si uno coge el estándar de lo que una consultora tecnológica ofrece, un talento más senior que esté en una etapa de su vida donde ya, bueno, oye, pues ya tengo un expertise, tengo un bagaje, tengo una aportación de valor y a lo mejor ya no quiero estar con retos, contextos nuevos cada 6 meses y que ahora me mandes a Perú, ahora me mandes a Bélgica, ¿no? A lo mejor yo lo que quiero es poder ofrecer todo lo que he aprendido durante mi trayectoria profesional, pero en un contexto más estable, ¿no?
no te irías a una consultora tecnológica por definición, ¿no? Pues hemos creado una VP donde hemos creado, ¿no? unas posiciones donde es que yo quiero que vengas a ofrecerme todo esto y quiero poderte dar esa estabilidad y ese contexto estable, ¿no? Y en este caso, pues tenemos este contexto estable, misiones más de medio plazo. No voy a estar persiguiéndote obviamente 6 meses, pero tampoco cada año de, venga, misión nueva, ¿no? Porque no, has venido a hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Pero aquí, y enlazando con la pregunta que nos van a dar, es elegir. Yo no puedo suponer que todo el mundo, porque tenga determinada edad o esté en determinado momento vital, no quiere pues, cambiar de reto, ¿no? Tengo que dar a elegir, porque tengo personas que están en esa fase y que sí quieren, ¿no? Esto es lo típico que se ve mucho sobre todo con las mujeres, ¿no? Cuando tenemos hijos, ¿no? Ya poner la etiqueta de, bueno, ahora vas a querer pues estar más tranquila, ¿no? O ahora vas a querer, pues habrá mujeres que sí, maravilloso, habrá mujeres que no, maravilloso también, ¿no? Entonces, nosotros sí que es muy importante incorporar la posibilidad de elegir. Último ejemplo, ya que me has dejado colarme. Parent We Care, otro programa lanzado lanzando con diversidad, para madres y para padres, ¿no? Y también es algo que es un programa en el que tienen coaching, tienen formación, esto más ligado al well-being, ¿no? Esto no es tanto lo que ocurre en la empresa, sino lo que ocurre fuera de la empresa, ¿no? Ligado al well-being. El well-being es dentro y fuera, ¿no? Oye, pues como empresa te ofrezco una serie de servicios, una serie de beneficios que están orientados a tu momento de ser padre o ser madre, ¿no? Lo puedes elegir, obviamente, hay gente que lo elige, hay gente que no, y aquí buscamos ese well-being más holístico, ¿no? No solo que la gente esté bien dentro de la compañía, sino que esté bien como persona, ¿no? Un poco ligado a lo que decía Úrsula, ¿no? Al final esto es, si estoy bien, voy a ser mejor profesional, y si no, pues el centro, si no estoy bien como persona, no voy a estar bien tampoco como profesional, ¿no? Bueno, también radica en, creo que comentaba Úrsula, ¿no? Si una persona está bien en su trabajo, no hay menos bajas, mayor rentabilidad, al final todo impacta en positivo. Y lo que te he dejado antes, que no hemos tenido la respuesta, Ángeles… 70-20-10. Es que me gustó mucho y quiero que todos lo sepan. Venga. Es un concepto que seguro que muchos habéis escuchado porque ya está muy manido, ¿no? Al final el cómo se aprende, ¿no? En esta fase que hablábamos antes de crecimiento, cómo se aprende, ¿no? Y bueno, pues es verdad que nosotros en la parte del 10, voy a empezar por ahí, que son la parte de la formación pues, más reglada, ¿no? Plataformas, formación en clase la fomentamos muchísimo, nada diferencial. La parte del 20, de cómo aprendemos de otros, pues lo que sí que intentamos es fomentar muchísimo esas conexiones con otras personas del área, con otras personas de otras áreas, el dedicar tiempo a sentarte a la otra persona, ¿no? El aprender de otros es algo que realmente fomentamos muchísimo, pero sobre todo, donde para mí es algo que nos queda mucho por recorrer todavía, pero que estamos ahí, es en ese 70, es en cómo somos capaces de generar oportunidades para seguir aprendiendo en tu día a día. Entonces, aquí tenemos un compromiso muy fuerte en generar esas oportunidades internas. Os doy 2 ejemplos. El año pasado, hace 4 años, de todas las vacantes que publicamos, solamente el 2% se cubrieron con compañeros internos. En el 23, ese número ha sido el 38%. O sea que cuando se pone foco en dar oportunidades, realmente se consigue llegar ahí. Y luego, otro ejemplo que os puedo poner aquí es para fomentar, ¿no?, estas oportunidades internas. Pues de vez en cuando, y aquí tenemos una regularidad pues cada X tiempo, animamos a que se cambien las posiciones. Entonces, donde yo hoy tengo esta posición, cojo la tuya, tú coges la mía, y entonces esto que os hablaba antes de la colaboración, pues es un
valor fundamental, ¿no? Porque si yo quiero hacer el trabajo que tú estabas haciendo antes, me lo tienes que contar, yo se lo tengo que contar al que ocupa mi posición, entonces es algo que fomentamos muchísimo. Para eso no se tiene que ir nadie de la empresa, ¿no? Porque muchas veces la gran frustración de generar oportunidades es que si no hay oportunidades, no hay vacantes, no puedes dar esas oportunidades. Entonces, con este sistema de rotación, pues conseguimos dar esas oportunidades a los distintos profesionales, ¿no? Entonces es algo que llevamos ya varios años haciéndolo y que lo vamos perfeccionando y bueno, lo hacemos con una metodología muy simpática de semáforos tal y realmente pues estamos viendo que nos está trayendo muchísimo valor. Realmente es lo que decíamos, esto nos podría dar para mucho, estamos muy fuera de tiempo, de hecho os disculpo a Juan que tiene un avión que tiene que ir a buscar y nos ha tenido que dejar. El avión no espera. El avión no espera. Y yo quisiera lanzar la última pregunta y entonces daré paso a Máximo que nos hará un cierre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el papel de la alta dirección en todas estas acciones, planes de personalización con este objetivo al final de cuidar a este capital humano? ¿Qué me podéis decir del papel de la alta dirección en las compañías? Yo creo que lo primero, y para mí, o sea, absolutamente esencial, es que esté en la agenda diaria de la alta dirección, partiendo de ahí, que se lo crean y que vean verdaderamente el beneficio que aporta a los empleados y a las empleadas, pero también cómo eso yo lo estoy linkando a mi cuenta de resultados, a mi business, a mi marca empleadora, o sea, que tengan esa visión holística y 360, ¿no? Eso para mí es esencial. Y luego, a partir de tener esa credibilidad y creerlo, interiorizarlo, generar ese efecto top-down. O sea, cómo yo lo bajo para que no sean acciones, bueno, que al final se vayan diluyendo en el tiempo, ¿no? O sea, para mí yo creo que, muy brevemente, porque me he dicho que vamos mal de tiempo, es que me encanta hablar. Yo creo que estos dos puntos para mí son totalmente imprescindibles, ¿no? Como higiénicos, que tienen que pasar sí o sí para que luego el resto de las acciones que desde el área de personas, talento, people, experiencia de empleado, vayamos a implementar y que al final tengan esa verdadera fuerza y credibilidad. Muy bien. Por añadir una idea muy brevemente, además de nuestra propia experiencia, yo creo que a nosotros al menos lo que nos ocurrió es cuando empezamos a trabajar toda esta parte de la personalización hace bastantes años, la alta dirección lo que ve es complejidad. O sea, ellos lo que ven es, bueno, yo antes, dejármelo decir, era todo igual, ¿no? Yo me sabía un tal y lo tenía controlado y además lo podía leer en mi data y lo entendía y además lo he vivido yo en primera persona, con lo cual me lo conozco muy bien, que me estás contando que tengo no sé cuántas patches distintos, que tengo no sé cuántos procesos de evaluación distintos y lo que ven es complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nosotros como people tenemos que simplificar esa complejidad cuando trabajamos con alta dirección. Obviamente la alta dirección también tiene que acercarse a la complejidad, obviamente, pero creo que ahí está el punto, ¿no? Para que se lo hagan suyo realmente, lo que decía Úrsula, porque se lo tienen que hacer suyo. Creo que hemos de simplificar esa complejidad y que pueda haber elementos personalizados, pero también elementos que agrupen, elementos que simplifiquen, porque cuando uno tiene que ver los 50.000 o los juntos, pues hay que simplificar. Y creo que ahí está el reto, que tampoco queramos que esa personalización esté en todos los layers, ¿no? de la complejidad. Hay que agrupar en determinados niveles. Para crear también este valor de compañía, ¿no? Y para ING. Pues para no alargarme mucho más, para mí es súper importante el día a día, por supuesto, pero también crear espacios donde únicamente se hable de estrategia de personas. Y un best practice que yo os comparto es que nosotros tenemos 2 momentos al año donde hacemos un offsite de 2 días completos con el comité de dirección, donde solo hablamos de estrategia de personas y de personas. Y para mí esto es un best practice espectacular porque el día a día es fundamental, lo decía Úrsula, no puedo estar más de acuerdo, pero es verdad que el día a día muchas veces te come, ¿no? Y el reservar espacios donde en la agenda solamente hay agenda de personas, para mí es algo que llevamos haciendo ya 3 años y claramente vemos los frutos. Así que animar a generar esos espacios, sí. Es fantástico. Bueno, una gran conversación y ahora ya pues para cerrar, Máximo, te invito a...
Sí, sí. Es que va a ser muy breve. Y quisiera invitarle para hacer un poco de... De hecho, lo resumen. sé que es tarde, así que va a ser muy breve y lo podemos hacer así. Yo me he tomado una palabra, una frase por cada persona, que va más allá de lo que habéis dicho, que ha sido súper interesante. De Ángeles me quedo con un lema que es gente buena, buena gente. Porque además creo que os representa y creo que esa es la base. Hablabais del washing, ¿no? Al final la imagen que doy es la imagen que llevo dentro y que será la imagen que mi gente llevará fuera. Y yo creo que esta es una base donde, bueno, yo os conozco de hace tiempo, pero que os representa y ya está muy bien clavada como imagen. Después, de Sandra me gustó mucho, eso lo personalicé un poco, pero es la fábrica, tú dijiste una fábrica de contratación, pero es la fábrica de la personalización, la dificultad que tenéis en tener tanta gente nueva cada año e integrarla e involucrarla en lo que son vuestros procesos. Es un reto muy grande y muy difícil, sobre todo en un entorno tan rápido como es eso de vuestro sector. Después, me gustó mucho una frase que dijiste, Úrsula, sobre la guerra del talento pasivo. Que eso creo que es una clave muy importante, porque al final no creemos que hay ese talento pasivo, pero cada vez más con escasez de talento tenemos que ir a buscar el talento que no sabemos reconocer. Sobre todo somos empresas que a lo mejor en un principio no son tan atractivas, ¿no?, como Brand, como pueden ser otras. Y también lo enlazaste al tema de la multinacional familiar, que también me gustó mucho, ¿no? El tema de que parece que no pueda ser, en cambio sí que puede ser. Y bueno, Juan se ha ido, pero me gustó, bueno, él habló, ¿no?, del tema de la estrategia no es atraer, sino fidelizar, pero también me gustó mucho que hizo hincapié sobre un punto diciendo expoliar del romanticismo. Porque al final podemos hablar de todo lo que queremos, pero al final la tendencia es ser organizaciones de alto rendimiento, ser organizaciones que hacen lo que hacen al nivel máximo, y es la exigencia que todo el mundo tiene. Y cierro con una cosa que me ha llamado un poco la atención sobre lo que presentabas tú, Employer Branding, que fue, llegando aquí en el taxi, vi una publicidad. A mí me gusta mucho la publicidad, ¿no? Y me fijé en una publicidad en un edificio que es una empresa Top Employees, que no voy a nombrar, pero que me gustó la publicidad y que decía, ser el número 1 no importa, dijo el número 2. Entonces creo que es esto al final, ¿no? Se resume, al final estamos aquí, bueno, a lo mejor no para ser el número 1, pero para ser una versión muy buena de lo que hacemos, la mejor versión que podemos hacer. Y al final es la tendencia donde todo el mundo queremos ir y es el intento que se hace. Después hay muchos factores, pero esto es real foco de lo que hacemos en nuestro día a día. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.